El día que descubrí que mi vida valía solo $1, entendí que mi familia ya me había enterrado en vida. Antes de contarte cómo ese dólar se convirtió en mi salvación, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal, porque lo que voy a revelar puede cambiar la forma en que ves a tu propia familia. Mi nombre es Elena, tengo 43 años y durante 18 años fui la esposa perfecta de Ricardo Valverde, heredero de una fortuna inmobiliaria que nunca me permitió tocar. Tengo 2 hijos. Mateo, de 17 años, un chico sensible que siempre supo que algo no andaba bien en nuestra familia. Y Sofía, de 14, una niña que aprendió demasiado pronto a fingir que todo estaba bien cuando papá gritaba en la mesa. Pero déjame llevarte al principio, al día en que todo comenzó a desmoronarse, aunque yo no lo sabía todavía. Era una tarde de julio, cuando Ricardo llegó a casa con esa sonrisa que yo había aprendido a temer. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa que usaba cuando había tomado una decisión sobre mi vida sin consultarme. Yo estaba en la cocina preparando la cena para 8 personas porque su madre, Beatriz, había decidido venir con sus hermanas a visitarnos. Visitarnos significaba inspeccionar mi casa, criticar mi forma de criar a los niños y recordarme que yo había venido de una familia humilde del interior. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente para tu propia familia política, cuéntamelo en los comentarios. Esa noche, mientras servía el vino importado que solo ellos podían beber, escuché a Beatriz decirle a su hermana que era una lástima que Ricardo se hubiera casado conmigo. Podría haber tenido a cualquier mujer de sociedad, pero se enamoró de esa profesora de escuela pública, dijo mientras yo estaba a menos de 2 metros, como si fuera invisible. Ricardo no dijo nada. Nunca decía nada. Y esa fue solo la primera de 1000 humillaciones que tendría que soportar, pero yo no sabía que lo peor estaba por venir. Los años pasaron como una neblina de eventos sociales donde yo era la anfitriona silenciosa, la madre que se aseguraba de que todo funcionara mientras Ricardo recibía los elogios. Recuerdo una Navidad en particular, cuando Sofía tenía 8 años, en que ella me preguntó por qué papá nunca me agradecía por las fiestas que yo organizaba. Le dije que los adultos no siempre necesitan palabras para mostrar amor, pero esa fue la primera mentira de muchas que tuve que contarles a mis hijos para mantener la ilusión de que teníamos una familia normal. ¿Qué le habrías dicho tú a tu hija en ese momento? Dímelo en los comentarios. El control financiero comenzó sutilmente. Primero fue, no necesitas trabajar, yo me encargo de todo. Luego fue, dame las facturas, yo las pago. Después fue, ¿por qué gastaste tanto en el supermercado? Hasta que llegó el día en que me di cuenta de que no tenía acceso a ninguna cuenta bancaria, ninguna tarjeta de crédito a mi nombre, ninguna forma de comprar algo sin pedirle permiso. Yo, que había sido maestra durante 10 años antes de casarme, que había tenido mi propio departamento, mi propio coche, mi propia vida, ahora tenía que pedirle dinero a mi esposo para comprar ropa interior. Pensé que esa era la mayor humillación que podría vivir, pero Ricardo y su familia me demostraron que yo no sabía nada sobre humillación todavía. La fiesta de los 25 años de la empresa familiar fue el punto de quiebre, aunque yo no lo sabía en ese momento. Yo había pasado 3 meses organizando cada detalle, las flores, el menú, las invitaciones, la música, el día del evento. Usé el único vestido elegante que tenía, porque Ricardo había rechazado darme dinero para uno nuevo, diciendo que nadie te va a mirar de todas formas. Cuando llegamos al salón, su prima Alejandra, con un vestido que costaba más que un coche, me miró de arriba abajo y dijo en voz alta, «Elena, ¿ese vestido no es el mismo que usaste en la boda de los Martínez hace 2 años?» Toda la mesa se rió. Ricardo se rió.
Y yo sonreí como siempre hacía, pero algo se quebró dentro de mí esa noche. Si quieres saber qué pasó después de esa fiesta, no te vayas, porque ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. Esa madrugada, cuando llegamos a casa, le dije a Ricardo que necesitábamos hablar. Le dije que me sentía invisible, que necesitaba respeto, que quería volver a trabajar, tener mi propia independencia. Él me miró como si yo fuera una niña caprichosa y dijo: «Elena, tienes todo lo que una mujer podría querer. Una casa hermosa, hijos sanos, un esposo que te mantiene. ¿Qué más necesitas?». Le dije que necesitaba dignidad. Él se rió y se fue a dormir. Yo me quedé en la cocina hasta el amanecer, y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Pero antes de contarte qué decidí, dime en los comentarios si alguna vez has sentido que tu pareja no te veía como un ser humano con necesidades propias. Contraté a un abogado de divorcios con el dinero que había estado guardando en secreto durante años. Pequeñas cantidades que Ricardo nunca notaba. El cambio del supermercado, los 20 pesos que mi madre me daba de vez en cuando, el dinero que los niños recibían de cumpleaños y que yo administraba. En 5 años había juntado suficiente para pagar la consulta inicial. El abogado, un hombre de unos 50 años llamado Gabriel Ruiz, me escuchó durante 2 horas y al final me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora Valverde, usted tiene derecho a la mitad de todo lo que se construyó durante el matrimonio». Yo pensé que finalmente iba a tener justicia, pero no sabía que la familia Valverde tenía sus propios planes. El proceso de divorcio fue brutal. Ricardo contrató al abogado más caro de la ciudad, un hombre que se especializaba en destruir a las exesposas en los tribunales. Beatriz empezó una campaña de desprestigio contra mí en todos los círculos sociales, diciendo que yo era una interesada que solo había querido el dinero de su hijo desde el principio. Mis propios hijos escuchaban comentarios en la escuela sobre cómo su madre estaba destruyendo a la familia. Mateo vino a casa llorando un día porque un compañero le había dicho que yo era una cazafortunas. Si has pasado por un divorcio difícil, sabes de lo que estoy hablando. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Lo que más me dolió fue cuando Ricardo comenzó a usar a los niños como armas. Les compraba regalos caros y les decía: «Aprovecha ahora, porque cuando tu madre termine de robarme, no voy a poder darte nada más». Sofía, mi niña de 14 años, un día me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó: «Mamá, ¿es verdad que nos vas a dejar sin dinero?». Tuve que sentarla y explicarle cosas que ninguna adolescente debería tener que entender sobre matrimonio, dinero y manipulación. Mateo era más sabio, él sabía que su padre estaba mintiendo, pero el dolor en sus ojos me mataba igual. Pensé que cuando el divorcio terminara, al menos tendríamos paz, pero yo no sabía que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. El juicio duró 14 meses, 14 meses de audiencias, de ver a Ricardo mentir bajo juramento, de escuchar a su familia testificar que yo había sido una mala esposa, una mala madre, una persona conflictiva. 14 meses de gastar hasta el último peso que tenía en abogados, hasta que Gabriel Ruiz me dijo que tendría que trabajar el resto de mi pago porque yo ya no tenía nada más. Conseguí trabajo como maestra en una escuela pública de nuevo, después de 18 años fuera del sistema. El salario era bajo, las horas eran largas, pero por primera vez en casi 2 décadas, yo estaba ganando mi propio dinero. Y aunque era poco, era mío. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste verdaderamente libre? Dímelo en los comentarios mientras te cuento lo que pasó después. La sentencia de divorcio llegó un martes de noviembre. Llovía tanto ese día que las calles estaban inundadas como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Gabriel me llamó a su oficina y cuando entré, vi su expresión y supe que habíamos perdido. No perdido completamente, pero casi.
El juez había decidido que yo recibiría una pensión alimenticia mínima para los niños. La casa donde vivíamos, que estaba a nombre de Ricardo, la tendríamos que vender y dividir, y de los bienes acumulados durante el matrimonio, yo recibiría solo el 20% porque, según la sentencia, la mayor parte de los activos provenían de la familia Valverde antes del matrimonio. 18 años de mi vida valían un 20% de una fortuna que yo había ayudado a mantener. Pero espera, porque lo peor todavía no había llegado. Una semana después, recibí la notificación de que don Ernesto Valverde, el padre de Ricardo, había fallecido. Habíamos firmado los papeles de divorcio 3 días antes de su muerte. 3 días. La familia organizó un funeral ostentoso al que yo no fui, aunque Mateo y Sofía sí asistieron porque, después de todo, era su abuelo. Yo nunca tuve una buena relación con don Ernesto. Él era incluso peor que Beatriz, un hombre que creía que el dinero lo hacía superior a todos los demás. Pero lo que vino después de su muerte fue algo que jamás imaginé. Si quieres saber qué descubrí en ese testamento, quédate hasta el final y suscríbete ahora mismo, porque esto se pone mucho más oscuro. 2 semanas después del funeral, Gabriel me llamó. Su voz sonaba extraña, como confundida y molesta al mismo tiempo. Elena, necesitas venir a mi oficina ahora. Han contactado conmigo desde el despacho de los Valverde sobre algo relacionado con la herencia de don Ernesto. Yo no entendía nada. ¿Por qué me llamarían a mí sobre una herencia si yo ya no era parte de la familia? Pensé que sería alguna trampa más, alguna forma de humillarme una vez más. Pero Gabriel insistió, así que fui. La oficina del abogado de la familia Valverde estaba en el piso 30 de un edificio del centro, todo vidrio y mármol, el tipo de lugar diseñado para intimidar. Cuando llegué, Ricardo ya estaba ahí con Beatriz y sus 2 hermanos. Todos me miraron como si yo fuera un bicho raro que se había colado en su mundo de lujo. El abogado, un hombre de unos 60 años con traje de 3 piezas, me indicó que me sentara. Señora Valverde, perdón, señora Mendoza, dijo usando mi apellido de soltera como un insulto, ha sido convocada a esta lectura de testamento como beneficiaria mencionada por don Ernesto Valverde. Ricardo se enderezó en su silla, claramente sorprendido. Beatriz me fulminó con la mirada y yo no sabía qué pensar. ¿Qué habrías pensado tú en mi lugar? Dímelo en los comentarios. El abogado comenzó a leer el testamento. Era largo, lleno de términos legales y propiedades que yo ni siquiera sabía que existían. Ricardo recibiría la empresa familiar junto con sus hermanos. Beatriz recibiría la casa principal y una cuenta de inversiones. Los primos recibirían departamentos, acciones, coches. Cada nombre que el abogado mencionaba hacía que mi corazón latiera más rápido, porque yo sabía que mi nombre vendría al final, si es que venía. Y entonces, después de 45 minutos de lectura, escuché. Para Elena Mendoza, exesposa de mi hijo Ricardo, quien estuvo casada con él durante 18 años. La sala se quedó en silencio. Todos me miraban. Yo podía sentir el sudor en mis manos, y entonces el abogado terminó la frase. Le dejo la cantidad simbólica de $1 estadounidense, como reconocimiento de su presencia en esta familia. $1. 18 años de mi vida valían $1. Ricardo estalló en carcajadas. Su risa llenó toda la oficina, seguida por las risitas nerviosas de sus hermanos. Beatriz tenía una sonrisa de satisfacción que me hizo sentir náuseas. El abogado me extendió un sobre y adentro había, literalmente, un billete de $1 con una nota que decía: para que recuerdes que en esta familia tuviste más de lo que merecías. Mis manos temblaban cuando tomé ese sobre. Quería llorar, quería gritar,
Quería tirar ese maldito dólar en la cara de Ricardo. Pero en lugar de eso, hice algo que los sorprendió a todos. Me reí. Me reí tan fuerte que Ricardo dejó de reír. Me reí mientras guardaba el dólar en mi bolso. Me reí mientras me levantaba de la silla, y cuando Beatriz me preguntó ¿de qué te ríes?, le dije, me río porque finalmente entiendo quiénes son ustedes realmente. Y salí de esa oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Lo que nadie sabía es que ese dólar era la última vez que ellos iban a reírse de mí. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque lo peor y lo mejor todavía no ha pasado. Llegué a mi pequeño departamento alquilado, cerré la puerta y me permití llorar por primera vez en meses. Lloré por los 18 años perdidos, por la humillación, por ese maldito dólar que ahora tenía enmarcado en mi mente como el símbolo de todo lo que había soportado. Mateo llegó de la escuela y me encontró en el sofá con los ojos rojos. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó. No le conté sobre el dólar. No podía. ¿Cómo le explicas a tu hijo de 17 años que su abuelo pensaba que su madre valía $1? Le dije que había sido un día difícil y lo dejé ahí. Esa noche no pude dormir. Pensaba en don Ernesto, en cómo me había mirado siempre con desprecio, en cómo había influenciado a Ricardo para que me tratara como inferior. Pensé que al menos ya todo había terminado, que podía empezar a reconstruir mi vida con mis hijos. Pero al día siguiente, a las 7 de la mañana, alguien llamó a mi puerta. Era Gabriel, mi abogado. Estaba empapado por la lluvia, con una expresión en su rostro que no podía descifrar. «Elena, necesito que vengas conmigo, ahora». Le dije que tenía que ir a trabajar, que no podía perder mi empleo. Él me tomó de las manos y dijo, «Elena, confía en mí. Esto es importante, muy importante». Algo en su voz me hizo hacerle caso. Llamé a la escuela diciendo que estaba enferma, dejé a los niños con instrucciones para que se fueran solos, y me subí al coche de Gabriel. Durante todo el trayecto, él no dijo nada más, solo conducía con las manos apretadas en el volante, mirando al frente. «Gabriel, me estás asustando», le dije. Él respiró profundo y finalmente habló. «Ayer, después de que te fuiste de esa oficina, me quedé hablando con el abogado de los Valverde. Elena, hay algo más en ese testamento, algo que solo él y yo sabíamos». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué habrías pensado tú si un abogado te dijera que hay algo más en la herencia? Cuéntamelo en los comentarios. Gabriel me llevó a otro despacho de abogados, uno diferente, más pequeño, en una parte antigua de la ciudad. Cuando entramos, había un hombre mayor esperándonos, con lentes gruesos y una sonrisa amable. «Señora Mendoza, mi nombre es Tomás Guerrero. Fui el abogado personal de don Ernesto Valverde durante 30 años, antes de que la familia decidiera contratar a ese bufete grande». Se sentó frente a mí y abrió una carpeta vieja, llena de documentos amarillentos. Lo que voy a contarle es confidencial y, francamente, algo que la familia Valverde no sabe que existe. Miré a Gabriel confundida, pero él solo asintió, animándome a escuchar. El señor Guerrero continuó. Don Ernesto vino a verme 6 meses antes de su muerte. Estaba enfermo, lo sabía, y quería hacer algo que su familia no aprobaría. Me hizo prometer que no diría nada hasta después de la lectura del testamento oficial, para que ellos no pudieran interferir. Mis manos empezaron a temblar de nuevo. «¿Qué hizo don Ernesto?», pregunté con voz apenas audible. El abogado me miró directo a los ojos y dijo, «Le dejó una propiedad que ni siquiera su propia familia sabe que él tenía». El mundo se detuvo por un momento. Una propiedad. Don Ernesto Valverde, el hombre que me había tratado como basura durante casi 20 años, ¿me había dejado una propiedad? No tenía sentido. «¿Por qué?», fue todo lo que pude decir.
El señor Guerrero sacó una carta de la carpeta, escrita a mano con la letra temblorosa de un hombre enfermo. Él me dio esto para que usted lo leyera. Tomé la carta con manos temblorosas y comencé a leer. Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que vi todo. Vi cómo mi hijo te trató. Vi cómo Beatriz te humilló. Vi cómo aguantaste todo por mis nietos. No hice nada para detenerlo, y esa es mi mayor vergüenza. El billete de $1 que te dejé en el testamento oficial era necesario para mantener las apariencias con mi familia, pero esta carta es la verdad. Tu valor no es de $1, Elena. Tu valor está en cada sacrificio que hiciste, en cada lágrima que tragaste, en cada sonrisa falsa que pusiste para proteger a tus hijos. La propiedad que te estoy dejando perteneció a mi primera esposa, la madre de Ricardo, que murió cuando él tenía solo 5 años. Es una casa en el campo, con 10 hectáreas de tierra, y está solo a tu nombre. Mi familia no sabe que existe porque la compré con dinero que heredé de mi propia madre, separado de la empresa familiar. Es tuya, completamente tuya, sin condiciones. Úsala para construir la vida que mereces. Con respeto y disculpas, Ernesto Valverde. Creí que el abogado iba a decirme que todo era un error, pero en lugar de eso, abrió otra carpeta que lo cambió todo. Los documentos eran legales, oficiales, verificados. La propiedad estaba registrada a mi nombre desde hacía 2 meses, justo después de que se firmó mi divorcio. Don Ernesto lo había planeado todo. Había esperado hasta que yo ya no fuera legalmente una Valverde para que la propiedad no pudiera ser considerada parte de ningún patrimonio familiar. Era mía, solo mía. ¿Dónde está esta propiedad?, pregunté con voz quebrada por las lágrimas que ya no podía contener. El señor Guerrero sonrió. ¿A 3 horas de aquí, en las montañas, le gustaría ir a verla? Si quieres saber qué encontré detrás de aquel portón oxidado, suscríbete ahora y dime en los comentarios qué crees que era. El viaje fue surreal. Gabriel insistió en acompañarme y el señor Guerrero nos dio un mapa y las llaves. Salimos de la ciudad hacia las montañas, por carreteras cada vez más estrechas y sinuosas. Yo miraba por la ventana sin poder procesar lo que estaba pasando. Durante todo el viaje, mi mente no dejaba de repetir las palabras de la carta. Don Ernesto había visto todo, había sabido todo, y al final, cuando ya no podía hacer nada más, me había dado esto. ¿Por qué crees que lo hizo?, le pregunté a Gabriel después de 1 hora de silencio. Él pensó por un momento y luego dijo: «Creo que los hombres, como don Ernesto, pasan toda su vida construyendo imperios, pero a veces, justo antes del final, se dan cuenta de que el legado más importante no es el dinero, sino la justicia». Sus palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Yo no sabía que, al final de ese camino de tierra, estaba la respuesta a todos los años que me robaron. Cuando llegamos al portón, mi corazón casi se detiene. Era un portón de hierro oxidado, con enredaderas creciendo por todos lados, pero se podía ver que alguna vez había sido hermoso. Gabriel bajó del coche, abrió el portón con la llave que nos había dado el señor Guerrero, y condujo lentamente por un camino de tierra rodeado de árboles, y entonces la vi. La casa apareció como algo salido de un cuento. No era una mansión, no era ostentosa como la casa de los Valverde. Era una casa de campo de 2 pisos, con paredes de piedra, ventanas grandes, un porche de madera que rodeaba toda la estructura, y detrás se podían ver las montañas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Estaba descuidada. Obviamente nadie había vivido ahí en años, pero era hermosa, era perfecta. Bajé del coche y caminé hacia la puerta principal como en un trance. Las lágrimas caían por mis mejillas sin control. Gabriel vino detrás de mí y puso su mano en mi hombro.
Elena, esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Abrimos la puerta y entramos. El interior olía a humedad y a años de abandono, pero se podía ver que la casa había sido construida con amor. Había una sala grande con una chimenea de piedra, una cocina antigua pero funcional, 3 habitaciones en el segundo piso, cada una con ventanas que daban a las montañas. En la habitación principal encontré una caja de madera sobre la cama. La abrí y dentro había fotos. Fotos de una mujer hermosa con un niño pequeño. Ricardo y su madre, la primera esposa de don Ernesto. Había una nota dentro de la caja. Esta fue su casa, el lugar donde ella era feliz. Ahora es tu casa, Elena. Sé feliz aquí. Yo me senté en esa cama polvorienta y lloré como no había llorado en años. Lloré por la mujer que había muerto tan joven, por don Ernesto, que había guardado este lugar como un santuario, por mí misma, que había sobrevivido a 18 años de infierno. Y lloré de alivio porque finalmente, tenía algo que era mío. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? Dímelo en los comentarios. Pasamos todo el día explorando la propiedad. Las 10 hectáreas incluían un pequeño bosque, un arroyo y tierra fértil que alguna vez había sido cultivada. Había un granero viejo pero sólido y estructuras más pequeñas que podrían ser reparadas. Gabriel, que resultó ser mucho más que solo un abogado, comenzó a hacer cálculos. Elena, si restauras esta propiedad, su valor podría ser considerable, pero más que eso, podrías vivir aquí, podrías crear algo aquí. Yo miraba todo eso y sentía algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de que mi vida podría ser diferente. Esperanza de que mis hijos podrían crecer en un lugar hermoso, lejos de la toxicidad de la familia Valverde. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, ese dólar de humillación se había convertido en mi boleto a la libertad. Pero yo no sabía que, mientras miraba las montañas desde ese porche, Ricardo ya se había enterado de la propiedad. Volvimos a la ciudad al anochecer. Yo estaba exhausta, pero electrizada. Gabriel me ayudó a entender los siguientes pasos. La propiedad era legalmente mía, libre de cualquier reclamo de los Valverde. Podía venderla, rentarla, vivir en ella, lo que quisiera. Esa noche, después de que Gabriel se fue, me senté con Mateo y Sofía en nuestro pequeño departamento y les conté todo. Les mostré las fotos que había tomado con mi teléfono. Les hablé de la carta de su abuelo. Les expliqué que teníamos opciones ahora. Mateo, mi hijo sabio, sonrió por primera vez en meses y dijo: «Mamá, creo que el abuelo sabía que tú eras más fuerte que todos ellos juntos». Sofía, mi niña práctica, preguntó: «¿Eso significa que podemos tener un perro?» Y yo me reí, realmente me reí, y dije: «Sí, mi amor, podemos tener todos los perros que quieras». Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el divorcio, pero a las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Ricardo, 20 llamadas perdidas, 30 mensajes de texto, cada uno más furioso que el anterior. «¿Cómo te atreves? Esa propiedad es de la familia. Vas a devolver todo. Te voy a demandar». Y entonces el mensaje que lo dijo todo: «Mi madre tiene un ataque porque mi padre te dejó la casa de mi mamá. Eres una ladrona. Voy a recuperar esa propiedad aunque sea lo último que haga». Yo leí esos mensajes con una calma que me sorprendió a mí misma. Por primera vez en 18 años, los gritos de Ricardo no me afectaban. Sus amenazas eran humo. La propiedad era legalmente mía. Le mostré los mensajes a Gabriel, quien inmediatamente envió una carta legal a Ricardo advirtiéndole contra cualquier tipo de acoso. Pero Ricardo no era de los que se rendían fácilmente. Si quieres saber qué hizo mi ex cuando se enteró de la propiedad, quédate porque lo que viene ahora es la verdadera batalla. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo intentó todo.
Contrató abogados para impugnar el testamento. Convenció a Beatriz de que intentara reclamar que la propiedad era patrimonio familiar. Incluso intentó sobornar al señor Guerrero para que dijera que los documentos eran falsos. Nada funcionó. La verdad era simple. Don Ernesto había sido muy cuidadoso, muy meticuloso. Esa propiedad había sido comprada con dinero de su herencia personal, mantenida en secreto durante décadas y transferida legalmente a mi nombre. No había ninguna laguna legal, ninguna forma de quitármela. Cada intento de Ricardo solo lo hacía verse más desesperado, más patético. Y yo comencé a planear mi nueva vida. Contraté a un arquitecto para evaluar las reparaciones necesarias en la casa. No eran baratas, pero descubrí que podía obtener un préstamo usando la propiedad como garantía. El banco valoró la tierra y la casa en una suma que me dejó sin aliento. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que Ricardo me había dado en 18 años de matrimonio, y era mío. Tomé el préstamo, contraté a un equipo de construcción, y cada fin de semana, Mateo, Sofía y yo íbamos a la propiedad para ver el progreso. Ver esa casa volver a la vida fue como verme a mí misma volver a la vida. Cada pared pintada, cada ventana reparada, cada tabla del porche reemplazada, era un paso más lejos de Elena, la esposa sumisa, y un paso más cerca de Elena, la mujer libre. ¿Te gustaría escuchar más historias como esta? Dímelo en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima. 3 meses después de recibir las llaves, decidimos mudarnos. No completamente al principio, porque Mateo y Sofía todavía tenían que terminar el año escolar en la ciudad, pero los fines de semana empezamos a pasar más tiempo allí. Sofía adoptó 2 perros de un refugio local, 2 mestizos enormes que corrían por toda la propiedad como si siempre hubiera sido su hogar. Mateo comenzó a trabajar en restaurar el granero, con la idea de convertirlo en un espacio para hacer música con sus amigos. Y yo planté un jardín. Había algo profundamente sanador en poner mis manos en la tierra, en plantar semillas y saber que crecerían porque yo las había cuidado. Un día, mientras estaba de rodillas en el jardín, escuché el sonido de un coche acercándose. Pensé que era el equipo de construcción, pero cuando levanté la vista vi el BMW negro de Ricardo estacionándose frente a la casa. Pensé que él nunca se atrevería a venir hasta aquí, hasta que vi su coche al final del camino. Bajé del jardín y caminé hacia él. Ricardo salió del coche y por primera vez en años lo vi realmente. No era el hombre poderoso que me había intimidado durante tanto tiempo. Era un hombre de mediana edad, con canas prematuras, con arrugas de amargura alrededor de su boca. Era pequeño, se veía pequeño parado en mi propiedad. «Elena», dijo, intentando sonar autoritario pero fallando, «necesitamos hablar». Yo crucé los brazos y esperé. Él miró a su alrededor, vio la casa restaurada, el jardín, a Sofía jugando con los perros en la distancia. «Esta casa debería ser mía», dijo finalmente. «Era de mi madre. Mi padre no tenía derecho a dártela a ti». Yo respiré profundo y por primera vez en 18 años le dije exactamente lo que pensaba sin miedo a las consecuencias. Si alguna vez has querido decirle a alguien todo lo que pensabas sin miedo, cuéntamelo en los comentarios, porque eso es exactamente lo que hice. «Ricardo», comencé con voz firme, «esta propiedad es legalmente mía. Tu padre la compró con su propio dinero, la mantuvo en secreto porque sabía que ustedes no la merecían y me la dejó a mí porque él vio lo que yo viví durante 18 años. Vio cada humillación, cada insulto, cada vez que tú y tu madre me trataron como si yo fuera inferior. Y al final de su vida, decidió hacer una cosa justa, una sola cosa justa. Así que no vamos a hablar sobre esto. No hay nada que hablar.
Tú tienes la empresa, tienes la fortuna familiar, tienes todo lo que siempre quisiste. Esto es mío y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ricardo se puso rojo de rabia. ¿Crees que eres mejor que yo ahora porque tienes un pedazo de tierra en medio de la nada? Gritó. Y yo sonreí, realmente sonreí, y dije, no, Ricardo, no creo que soy mejor que tú. Sé que soy mejor que tú, porque yo construí esta nueva vida sin pisotear a nadie para conseguirla. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía por invasión. Él me miró con una mezcla de shock y odio. Dio un paso hacia mí, pero Mateo había escuchado los gritos y salió corriendo del granero. Mi hijo, que ya era más alto que su padre, se puso entre nosotros y dijo, «Papá, creo que es hora de que te vayas». Ricardo miró a su hijo, luego a mí, luego de nuevo a Mateo. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a intentar manipular a Mateo como siempre hacía, pero algo en la expresión de Mateo le hizo entender que había perdido. Había perdido a su hijo, había perdido cualquier poder que alguna vez tuvo sobre mí, había perdido. Sin decir otra palabra, se subió a su coche y se fue, levantando una nube de polvo mientras aceleraba por el camino de tierra. Lo vi irse y sentí nada. No sentí tristeza, no sentí rabia, no sentí satisfacción, sentí alivio, sentí libertad. Sentí que finalmente, después de tantos años, yo era dueña de mi propia vida. Los meses siguientes fueron una transformación. Terminamos de restaurar la casa completamente. La cocina antigua fue reemplazada por una moderna, pero que mantenía el encanto rústico. El porche fue reforzado y añadimos hamacas donde Sofía pasaba horas leyendo. El granero se convirtió en el espacio de música de Mateo, y pronto él y sus amigos empezaron a venir los fines de semana para tocar. Yo convertí una de las estructuras más pequeñas en un estudio donde podía pintar, algo que no había hecho desde antes de casarme con Ricardo. Descubrí que tenía talento. Mis pinturas de las montañas empezaron a venderse en galerías locales. No por mucho dinero, pero lo suficiente para saber que podía sostenerme con mi arte si así lo decidía. La propiedad se convirtió en nuestro santuario, nuestro lugar de sanación. Y la tierra nos dio mucho más de lo que yo había imaginado. Un vecino local, un hombre mayor llamado don José, que había conocido a la primera esposa de don Ernesto, vino a visitarme un día. Me contó que esas 10 hectáreas habían sido alguna vez una granja próspera que producía miel, frutas y vegetales orgánicos. La señora era una mujer sabia, me dijo. Ella sabía que la tierra podía dar abundancia si la tratábamos con respeto. Don José se ofreció a ayudarme a revivir la granja. Él tenía la experiencia, yo tenía la tierra y la voluntad. Formamos una sociedad. Comenzamos pequeño, con un huerto de vegetales y algunas colmenas. Pero la tierra era tan fértil y don José tan experimentado que en 6 meses ya estábamos vendiendo productos en el mercado local. En un año teníamos contratos con restaurantes de la ciudad. La propiedad que Ricardo había llamado un pedazo de tierra en medio de la nada se estaba convirtiendo en un negocio rentable, y más que eso, se había convertido en nuestro hogar. ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mateo se graduó de la preparatoria y decidió estudiar administración de empresas, no para trabajar en la empresa familiar Valverde, sino para ayudarme a expandir nuestro negocio agrícola. Sofía, que ahora tenía 16 años, se había convertido en una joven segura de sí misma que pasaba sus tardes ayudando a don José con las colmenas. Ella decía que las abejas le enseñaban sobre trabajo en equipo y resiliencia. Mis hijos habían florecido en este lugar, lejos de la toxicidad de su padre y su abuela. Ellos visitaban a Ricardo de vez en cuando, porque a pesar de todo era su padre, pero siempre volvían a casa con alivio.
Es agotador pretender que todo está bien cuando estamos con él, me dijo Mateo una vez. Y yo entendía perfectamente a qué se refería. Un día, exactamente 2 años después de recibir las llaves de la propiedad, recibí una visita inesperada. Beatriz, la madre de Ricardo, apareció en la puerta sin avisar. Se veía mayor, más frágil de lo que recordaba. Yo estaba en el porche tomando café cuando vi su coche llegar. Mi primer instinto fue tensarme, prepararme para otra batalla, pero cuando ella bajó del coche vi algo en su expresión que me detuvo. Parecía derrotada. Elena, dijo con voz suave, algo que nunca había escuchado de ella. ¿Podemos hablar? Yo dudé, pero algo me hizo asentir. Le ofrecí un café y nos sentamos en silencio por un momento. Finalmente, ella habló. Mi esposo estaba en lo correcto acerca de ti. Yo no dije nada, solo esperé. Yo fui horrible contigo. Te traté como si fueras menos que nosotros, como si no pertenecieras. Y ahora veo que tú eras la única persona en toda nuestra familia que realmente entendía lo que significa el amor, el sacrificio, la dignidad. Beatriz comenzó a llorar, y por primera vez en todos los años que la conocía, la vi como un ser humano, no como el monstruo que había habitado mis pesadillas. Ricardo está solo, continuó. Se casó de nuevo con una mujer que solo quiere su dinero. Mis otros hijos solo me llaman cuando necesitan algo. La empresa está en problemas porque Ricardo no es tan buen administrador como su padre. Y yo estoy sola en esa casa grande, rodeada de cosas caras que no significan nada. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Tú lo tienes todo ahora. Tienes a tus hijos que te aman, tienes este lugar hermoso, tienes paz, y yo tengo nada que valga la pena. Yo podría haberle dicho tantas cosas, podría haberle echado en cara todos los años de abuso, todas las humillaciones, todas las noches que lloré por culpa de ella y su hijo, pero miré a esta mujer anciana sentada en mi porche, quebrada por el peso de sus propios errores, y sentí algo que no esperaba. Compasión. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Dímelo en los comentarios. Beatriz, dije finalmente, no te voy a mentir y decirte que todo está olvidado. No lo está. Me hiciste mucho daño. Tú y tu hijo casi me destruyen. Pero lo que aprendí en estos 2 años es que guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No hago esto por ti. Lo hago por mí. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco la paz. Ella lloró más fuerte y extendió su mano hacia la mía. Yo no la tomé, no todavía, pero le ofrecí un pañuelo y más café. Hablamos durante horas esa tarde. No nos convertimos en amigas, pero llegamos a un entendimiento. Ella se disculpó. Realmente se disculpó por primera vez en su vida, y cuando se fue yo me sentí más ligera. No porque la hubiera perdonado completamente, sino porque había elegido no dejar que su toxicidad siguiera ocupando espacio en mi corazón. Los años siguientes trajeron más cambios. La granja creció hasta convertirse en un negocio sólido. Contraté a otros trabajadores locales, incluyendo a madres solteras que necesitaban trabajo flexible para cuidar de sus hijos. Les pagaba salarios justos y creaba un ambiente donde se sentían valoradas. Muchas de ellas me contaban sus propias historias de matrimonios abusivos, de familias que las habían rechazado, de luchas por sobrevivir. Y yo les contaba la mía. Les mostraba que era posible reconstruir, que $1 de humillación podía convertirse en acres de libertad. Algunas noches organizaba reuniones en la casa donde todas compartíamos nuestras historias, nuestros miedos, nuestros triunfos. Se convirtió en un espacio de sanación no solo para mí, sino para todas nosotras. Gabriel, mi abogado que se había convertido en un amigo cercano,
Me confesó un día que estaba enamorado de mí. Fue después de una cena en mi casa, mientras mirábamos las estrellas desde el porche. Elena, sé que esto puede ser inapropiado, y si arruino nuestra amistad, nunca me lo perdonaré. Pero necesito que sepas que te admiro más que a nadie que haya conocido. Y que si alguna vez estuvieras lista para considerar tener a alguien en tu vida de nuevo, me gustaría ser esa persona. Yo me quedé en silencio por un largo rato. La verdad era que yo también había desarrollado sentimientos por Gabriel. Él había estado ahí en mi momento más bajo, me había ayudado a pelear por lo que era mío. Nunca había intentado controlarme o cambiarme, pero también tenía miedo. Miedo de volver a perder mi independencia, miedo de cometer los mismos errores. Le dije todo esto con honestidad, y él sonrió. Elena, no quiero que seas mi esposa sumisa, quiero ser tu compañero, tú igual, alguien que camine a tu lado, no delante de ti ni detrás de ti. Esas palabras me llegaron al corazón. Comenzamos a salir lentamente, sin presiones, construyendo algo basado en respeto mutuo y amor genuino. Algo que nunca tuve con Ricardo. Mateo terminó su carrera y se convirtió en el administrador oficial de la granja. Sofía decidió estudiar biología ambiental, con planes de convertir parte de la propiedad en un santuario de vida silvestre. Yo seguía pintando. Seguía enseñando en una escuela local a tiempo parcial. Seguía construyendo esta vida que nunca imaginé que podría tener. Y cada día, cuando me levantaba en esa casa en las montañas, miraba las tierras que ahora eran mías, y pensaba en don Ernesto y su carta. Pensaba en ese dólar que había significado tanto dolor en su momento, y cómo ese mismo dólar me había llevado a descubrir mi verdadero valor. Un día, 5 años después de recibir la herencia, organicé una gran fiesta en la propiedad. Invité a todos los trabajadores, a los vecinos, a don José y su familia, a Gabriel, a mis hijos y sus amigos. Incluso invité a Beatriz, quien vino con lágrimas en los ojos y me trajo flores de su jardín. Ricardo no vino, y yo no esperaba que lo hiciera. Ya no importaba. Esta celebración no era sobre él o sobre la familia Valverde, era sobre todas las personas que habían ayudado a construir este lugar, este refugio, esta nueva vida. Durante la fiesta, Mateo me pidió que diera un discurso. Yo no había planeado nada, pero me paré en el porche, miré a todas esas caras sonrientes y hablé desde el corazón. Hace 5 años, comencé, y mi voz se quebró un poco, pero continué. Yo pensé que mi vida valía solo $1. Un hombre que no me respetaba me dejó esa cantidad en su testamento como un insulto final, como una forma de recordarme que yo nunca fui suficiente para su familia. Pero ese mismo hombre, en un acto final de redención, me dio algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Me dio una oportunidad, me dio estas tierras, esta casa, este lugar donde pude reconstruirme. Pero más que eso, ese momento de humillación me enseñó algo que nunca olvidaré. Mi valor nunca dependió de lo que otros pensaran de mí. Mi valor estaba en cada sacrificio que hice por mis hijos, en cada vez que me levanté después de caer, en cada momento en que elegí la dignidad sobre la amargura. La gente aplaudió, pero yo levanté mi mano para continuar. Este lugar no es solo mío, es de todos nosotros. Es un recordatorio de que podemos transformar el dolor en belleza, la humillación en poder, el rechazo en renacimiento. Así que gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta historia, por ayudarme a convertir $1 de desprecio en acres de esperanza. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el porche con una copa de vino y ese $1 enmarcado que había guardado todos estos años. Lo miré bajo la luz de la luna y sonreí.
Ese pequeño billete, que alguna vez representó todo lo que estaba mal en mi vida, ahora era un símbolo de mi transformación. Lo dejé en el marco, pero cambié la nota debajo. Donde antes había guardado la nota cruel de don Ernesto del testamento oficial, ahora puse mi propia nota. Este dólar no define mi valor, yo defino mi valor. Elena Mendoza, 5 años de libertad y contando. Colgué el marco en la entrada de mi casa, donde cada persona que visitara pudiera verlo. Algunos preguntaban por qué tenía un dólar enmarcado, y yo les contaba mi historia, porque me había dado cuenta de que mi experiencia no era solo mía, era de todas las mujeres que habían sido minimizadas, humilladas, hechas sentir menos que. Y si mi historia podía inspirar a una sola persona a luchar por su propia dignidad, entonces cada lágrima, cada humillación, cada noche de dolor había valido la pena. Los años continuaron pasando y la vida siguió su curso. Mateo se casó con una mujer maravillosa que amaba la granja tanto como nosotros. Sofía se graduó con honores y comenzó su proyecto de santuario. Gabriel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín que yo había plantado con mis propias manos. Esta vez no hubo control, no hubo manipulación, solo 2 personas que habían encontrado el amor en la segunda mitad de sus vidas. Ricardo finalmente se divorció de su segunda esposa y, según Beatriz, vivía solo en un departamento pequeño porque la empresa había tenido que vender muchos activos. Parte de mí sintió lástima por él, pero otra parte sabía que él había construido su propia prisión con sus decisiones. Yo ya no guardaba rencor, simplemente ya no pensaba en él. Ahora, mientras escribo esto desde mi estudio, mirando las montañas que se extienden ante mí, con el sonido de mis nietos jugando afuera con los perros, puedo decir con certeza que aquella mujer que entró a esa oficina hace años y recibió $1 como herencia, ya no existe. Esa mujer murió en ese momento y en su lugar nació alguien mucho más fuerte, mucho más sabia, mucho más completa. Aprendí que el verdadero valor no se mide en dinero o propiedades o apellidos importantes. Se mide en cómo nos levantamos después de caer, en cómo tratamos a otros cuando tenemos poder, en cómo elegimos el amor sobre el odio, incluso cuando tenemos todas las razones para odiar. El valor verdadero se encuentra en las noches en que te levantas a cuidar a un hijo enfermo, sabiendo que nadie te va a agradecer, pero lo haces de todas formas porque eso es lo que significa amar sin condiciones. Se encuentra en los días en que trabajas hasta que tus manos sangran, hasta que tu espalda duele, hasta que cada músculo de tu cuerpo te suplica que pares. Pero sigues adelante porque hay bocas que alimentar, sueños que proteger, un futuro que construir. Se encuentra en los momentos silenciosos en que eliges perdonar. No porque la otra persona lo merezca, sino porque llevar ese peso de rencor en tu corazón es más pesado que cualquier carga física que puedas cargar. He aprendido, después de todos estos años, que una herencia no es solo lo que te dejan escrito en un papel legal con firmas y sellos oficiales. No es solo propiedades con escrituras, cuentas bancarias con números o joyas guardadas en cajas de seguridad. Mi verdadera herencia fue algo que nadie podía escribir en un testamento, algo que ningún abogado podía transferir, algo que ningún juez podía ordenar. Fue la fuerza que descubrí escondida en lo más profundo de mi ser cuando pensé que no me quedaba absolutamente nada, cuando estaba en el piso, rota, humillada, reducida a un billete de $1. Fue la capacidad de mirar las cenizas de mi vida anterior y ver, no destrucción, sino tierra fértil donde plantar algo nuevo. Fue el poder de transformar cada lágrima derramada en riego para jardines que aún no había imaginado, cada momento de humillación en abono para flores de dignidad que aún no habían brotado.
Y esa herencia, esa fuerza invisible pero inquebrantable, es la que les estoy dejando a mis hijos. Mateo ya sabe que el dinero no define el carácter, que los apellidos importantes no garantizan la bondad, que el verdadero éxito se mide en cómo tratas a las personas cuando tienes poder sobre ellas. Sofía ha aprendido que una mujer no necesita el permiso de nadie para ser extraordinaria, que su voz importa, que su opinión vale, que ella tiene el derecho de ocupar espacio en este mundo sin disculparse por existir. Y ahora, a mis nietos, pequeños seres de 4 y 6 años que corren por esta propiedad sin saber nada del dolor que la construyó, les estoy enseñando que el amor no duele, que las familias se apoyan en lugar de destruirse, que cada persona tiene un valor inherente que nadie puede quitarle. Cada mujer que camina por este porche, cada una que viene a trabajar en la granja o simplemente a tomar café y compartir su historia, ve ese dólar enmarcado en la entrada. Muchas me preguntan por qué lo tengo ahí, por qué no lo guardé en un cajón o lo tiré a la basura donde probablemente merecía estar. Y yo les cuento cada detalle de esa tarde en la oficina del abogado, de la risa de Ricardo, de la sonrisa satisfecha de Beatriz, del peso de ese sobre en mis manos temblorosas. Les cuento cómo lloré toda esa noche, cómo pensé que esa era la confirmación final de que yo no valía nada. Y luego les cuento sobre la mañana siguiente, sobre Gabriel tocando mi puerta, sobre el viaje a las montañas, sobre la carta de don Ernesto, sobre esta casa esperándome como un secreto guardado durante décadas. Y cuando termino, cuando ven las lágrimas en mis ojos, que ya no son de dolor, sino de gratitud, muchas de ellas entienden que su valor nunca estuvo en lo que sus exmaridos pensaban de ellas, en lo que sus familias políticas les hicieron sentir, en los insultos que recibieron o el dinero que no tuvieron. Su valor siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierto. Sigo guardando aquel billete de $1 con un cuidado que podría parecer irónico para alguien que no conoce mi historia. Está en un marco simple de madera que Mateo hizo para mí en su primer año de universidad, en su clase de carpintería. Lo barnizó con sus propias manos y talló en la parte inferior, para mamá, que nos enseñó que el valor real no tiene precio. Ese marco cuelga justo a la derecha de la puerta principal, donde cada visitante lo ve al entrar. Algunos piensan que es el primer dólar que gané en mi negocio, otros asumen que tiene algún significado sentimental dulce, y cuando descubren la verdad, cuando entienden que ese dólar fue un insulto calculado, diseñado para herirme una última vez, sus reacciones varían. Algunos se indignan en mi nombre, otros lloran conmigo, pero todos entienden por qué lo conservo. Lo conservo no como recordatorio de dolor, aunque el dolor estuvo ahí y sería deshonesto fingir que no. Lo conservo como testimonio de supervivencia, como evidencia física de que los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de transformar veneno en medicina, de convertir piedras en cimientos, de tomar lo que fue diseñado para destruirnos y usarlo como combustible para elevarnos más alto de lo que jamás imaginamos posible. Cada vez que lo miro, especialmente en esos días difíciles que todavía llegan, porque la vida no es un cuento de hadas perfecto, recuerdo a la mujer que fui, asustada de su propia sombra, pidiendo permiso para comprar comida, sonriendo cuando quería gritar, invisible en su propia vida, controlada hasta en los detalles más mínimos de su existencia cotidiana. Y luego miro a mi alrededor, miro por la ventana de esta cocina que yo elegí, con azulejos que yo seleccioné, pintada de un color que yo decidí sin consultar a nadie porque es mi casa. Miro el jardín que planté con estas manos, donde crecen tomates y lechugas y hierbas aromáticas que uso para cocinar comidas que solo yo decido preparar.
Miro el granero convertido en estudio de música, donde Mateo y sus amigos crean arte los fines de semana. Miro el santuario de vida silvestre que Sofía está construyendo en la parte norte de la propiedad, donde ya han regresado especies de aves que no se veían en esta zona desde hace décadas. Miro la casa pequeña que construimos para Gabriel y para mí, separada de la casa principal donde ahora viven Mateo y su familia, porque aprendí que incluso en el amor sano y verdadero, necesito mi propio espacio, mi propia autonomía, mi propia identidad que no se funde con la de otra persona. Y cuando hago esa comparación, cuando pongo lado a la Elena de hace 10 años y la Elena de hoy, recuerdo quién soy ahora, libre para tomar cada decisión de mi vida, fuerte porque he sobrevivido a cosas que pensé que me matarían, completa porque finalmente entendí que no necesito a nadie que me complete porque nunca estuve incompleta. Si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, si alguna vez alguien intentó reducir tu vida entera a un número, a un insulto cruel, a una humillación pública diseñada para recordarte tu lugar, quiero que pares lo que estás haciendo ahora mismo y escuches esto con todo tu corazón. Ellos no tienen el poder de definirte. Nunca lo tuvieron. Ese poder siempre fue tuyo y solo tuyo. Pueden quitarte el dinero y lo harán si pueden. Pueden quitarte la casa, el coche, las cosas materiales que acumulaste durante años. Pueden intentar quitarte a tus hijos llenándoles la cabeza con mentiras. Pueden quitarte tu reputación con chismes y calumnias. Pueden quitarte tu tiempo, tu energía, tu paz mental durante el proceso de divorcio o separación. Pero hay una cosa que nunca, nunca pueden quitarte: tu valor inherente como ser humano. Ese valor no viene de cuánto dinero tienes en el banco, no viene de qué apellido llevas o en qué vecindario vives, no viene de qué coche conduces o qué ropa usas o a qué escuela fueron tus hijos. Ese valor existe porque tú existes. Punto. Sin condiciones, sin requisitos, sin necesidad de probarlo. Mi historia comenzó con $1 de desprecio que dolió más que cualquier golpe físico podría haber dolido. Ese dólar representaba todo lo que estuvo mal en mi matrimonio, cada vez que Ricardo me hizo sentir pequeña, cada comentario hiriente de Beatriz, cada fiesta donde fui tratada como la ayuda en lugar de la anfitriona, cada decisión que se tomó sobre mi vida sin consultarme, cada sueño que tuve que enterrar para mantener la paz, cada pedazo de mí misma que sacrifiqué tratando de ser suficiente para personas que habían decidido desde el principio que yo nunca lo sería. Pero ese mismo dólar se convirtió en el catalizador de mi transformación, se convirtió en acres de libertad, donde mis pies tocan tierra que es mía, donde mis manos trabajan en proyectos que yo elijo, donde mi voz se escucha y se respeta. Mi historia comenzó con lágrimas de humillación que empaparon mi almohada durante tantas noches que perdí la cuenta. Lágrimas que derramé en silencio para que mis hijos no me escucharan, para que Ricardo no tuviera la satisfacción de saber que me había quebrado otra vez, para que Beatriz no tuviera más munición para su narrativa de que yo era débil, era dramática, era el problema. Pero esas lágrimas se transformaron, se convirtieron en lágrimas de risa cuando Sofía me cuenta chistes malos mientras cocinamos juntas. Se convirtieron en lágrimas de orgullo cuando Mateo recibió su diploma. Se convirtieron en lágrimas de alegría cuando sostuvo a mi primer nieto. Se convirtieron en lágrimas de gratitud cada mañana cuando abro los ojos y recuerdo que esta vida es real, que no es un sueño, que realmente sobreviví y más que sobrevivir, prosperé. Mi historia comenzó con el final de un matrimonio tóxico que casi me destruye, que me robó 18 años de mi vida, que me dejó con cicatrices emocionales que todavía siento a veces cuando menos lo espero. Hay días en que escucho un tono de voz particular y mi cuerpo se tensa automáticamente, preparándose para un ataque verbal
que ya no va a llegar. Hay momentos en que Gabriel me pregunta mi opinión sobre algo simple, como ¿dónde quiero cenar? Y mi primera reacción sigue siendo lo que tú quieras, porque pasé tanto tiempo sin que mi opinión importara que olvidé que tengo derecho a tener una. Pero estoy sanando. Cada día sano un poco más. Y ese matrimonio que terminó en cenizas floreció en el comienzo de una vida auténtica, una vida donde puedo ser imperfecta sin miedo, donde puedo tener mal humor sin ser castigada, donde puedo cambiar de opinión sin tener que justificarme, donde puedo simplemente ser yo misma, quien sea que esa persona resulte ser, y eso es suficiente. Y si yo pude hacerlo, después de 18 años de sentirme invisible, de caminar de puntillas en mi propia casa para no molestar a mi esposo, de medir cada palabra antes de hablar para no provocar su ira, de sonreír cuando quería llorar, de aceptar migajas cuando merecía un festín, después de ser reducida a $1 simbólico por un hombre que murió pensando que esa era mi medida, después de pensar que nunca volvería a ser feliz, que lo mejor de mi vida ya había pasado, que estaba demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado rota para empezar de nuevo. Entonces tú también puedes. No importa cuántos años tengas. Yo tenía 40 cuando empecé este viaje. Conozco mujeres que empezaron a los 50, a los 60, a los 70. La vida no termina cuando termina un matrimonio malo. En muchos sentidos, finalmente comienza. No importa cuánto dinero tengas. Yo empecé con $1 literal, con un trabajo de maestra que apenas pagaba el alquiler, con muebles de segunda mano y ropa que había usado durante años. Ahora tengo más de lo que jamás soñé, pero más importante que eso, tengo paz. No importa si tienes hijos o no, si tu familia te apoya o te critica, si tienes educación universitaria o dejaste la escuela. Lo que importa es que tomes la decisión que cambia todo, la decisión de que mereces más. Dime en los comentarios si esta historia te inspiró de alguna manera, si te viste reflejada en alguna parte de mi camino, si reconociste a tu exesposo en Ricardo, a tu suegra en Beatriz, a ti misma en la Elena que era antes. Dime si estás lista para comenzar tu propia transformación, o si ya la comenzaste y necesitas ánimo para seguir adelante. Suscríbete a este canal porque hay miles de historias como la mía, historias de mujeres que se negaron a quedarse derrotadas, que convirtieron su dolor en poder, que decidieron que su capítulo final aún no estaba escrito, que tomaron las plumas de las manos de quienes intentaban escribir su historia y dijeron, gracias, pero yo termino esto. Hoy, cuando me despierto en esta casa en las montañas, lo primero que hago, incluso antes de abrir los ojos completamente, es escuchar. Escucho el canto de los pájaros que Sofía ha atraído con sus comederos estratégicamente colocados. Escucho el viento moviendo las hojas de los árboles que planté. Escucho a veces las risas de mis nietos jugando afuera, o la música que viene del granero cuando Mateo está practicando. Escucho la vida, mi vida, sucediendo a mi alrededor en lugar de pasarme por encima. Luego me levanto, descalza porque puedo caminar descalza en mi propia casa si quiero, y salgo al porche. Lo segundo que hago es respirar. Respiro profundo el aire fresco de la libertad, ese aire que huele a pino y tierra mojada y posibilidades infinitas. Y lo tercero que hago es agradecer. Agradezco, y sé que esto puede sonar contradictorio, pero agradezco incluso por ese $1. No por el insulto que representaba, no por el dolor que causó en ese momento, sino por todo lo que ese $1 terminó representando. El final de una vida que no me pertenecía, donde yo era un accesorio en la historia de otra persona, donde mis sueños eran secundarios, donde mi voz era un susurro si acaso era escuchada.
y el comienzo de una vida que construí con mis propias manos imperfectas, con mis decisiones que a veces fueron correctas y a veces fueron errores de los que aprendí, con mi visión de lo que podría ser en lugar de lo que otros dijeron que debía ser. Don Ernesto Valverde me dio una propiedad, es cierto, y estaré eternamente agradecida por esa decisión de último minuto, por ese acto de justicia tardía pero real. Pero yo me di a mí misma algo mucho más valioso que cualquier pedazo de tierra, cualquier casa de piedra, cualquier cuenta bancaria. Me di permiso para ser feliz sin sentirme culpable, sin pensar que no lo merecía, sin esperar que en cualquier momento alguien me lo quitara. Permiso para ser imperfecta, para cometer errores, para tener días malos sin que eso signifique que soy una mala persona. Permiso para ser suficiente exactamente como soy, sin necesidad de cambiarme, mejorarme o moldearme para caber en la visión de otra persona de quien debería ser. Y si tú estás viendo esto desde una situación difícil, desde un matrimonio que te está destruyendo lentamente, como veneno de liberación prolongada, desde una familia que no te valora, que te critica constantemente, que te hace sentir que nunca eres suficiente sin importar cuánto te esfuerces, desde un lugar emocional donde sientes que no vales nada, donde te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que se refleja porque has perdido tanto de ti misma en el proceso de complacer a otros. Quiero que detengas todo y escuches esto, de verdad escuches, no solo con tus oídos, sino con esa parte de ti que todavía sabe la verdad, aunque todos te hayan hecho dudar. Tu valor no depende de ellos, nunca dependió de ellos, tu valor está en ti. Ha estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente ser redescubierto debajo de todas las capas de abuso, manipulación, gaslighting y mentiras que te han hecho creer sobre ti misma. A veces necesitamos tocar fondo. Necesitamos ese momento de dólar simbólico, ese momento en que la humillación es tan grande, tan obvia, tan innegable, que finalmente quiebra el hechizo. Ese momento en que algo dentro de nosotras se quiebra, pero no en el mal sentido, sino que se quiebra la cadena que nos mantenía atadas, se rompe la ilusión de que si solo intentamos un poco más, si solo somos un poco más perfectas, si solo nos hacemos un poco más pequeñas, finalmente seremos amadas de la manera que merecemos. Ese momento nos despierta, y aunque duele, aunque es devastador en ese instante, es también el momento en que finalmente entendemos que merecemos más, mucho más de lo que nos han estado dando. Esta es mi historia, la historia completa sin partes editadas o suavizadas. La historia de cómo una madre divorciada se rió de su herencia de $1, una risa que era mitad histeria y mitad incredulidad, hasta que el abogado reveló una propiedad oculta que cambió todo materialmente. Pero más que eso, mucho más importante que eso, es la historia de cómo yo me revelé a mí misma. Es la historia de cómo encontré mi propio valor cuando todos los demás habían decidido que yo no tenía ninguno. Cuando incluso yo misma había empezado a creerlo. Cuando miraba mi reflejo y veía a alguien que valía exactamente $1, porque eso era lo que me habían dicho que valía durante tanto tiempo que se había convertido en mi verdad. Comparte esta historia si conoces a alguien que necesita escucharla, alguien que está donde yo estaba, sintiéndose atrapada, sintiéndose sin valor, sintiéndose invisible en su propia vida. Compártela con esa amiga que siempre se disculpa por todo, que pide permiso para tener opiniones, que se hace pequeña para que su pareja se sienta grande. Compártela con esa hermana, esa prima, esa compañera de trabajo que ves y reconoces las señales porque tú pasaste por esto o porque tienes ojos para ver. Comenta si te identificaste, si una parte de mi historia resonó con tu historia. Si lloraste en algún momento porque sentiste que alguien finalmente entendía. Y recuerda siempre,
Grábalo en tu corazón porque necesitas recordarlo en los días difíciles. Tu vida vale infinitamente más que cualquier cifra que alguien intente asignarte, más que cualquier insulto que te lancen, más que cualquier forma en que intenten minimizarte. Porque al final, cuando todo está dicho y hecho, cuando las propiedades se dividen y los documentos se firman y los años pasan, el verdadero legado no se mide en dólares que se gastan, ni en propiedades que eventualmente se venden o se heredan, ni en apellidos importantes que al final no significan nada si las personas que los llevan no tienen honor. El verdadero legado se mide en la dignidad que mantienes cuando intentan quitártela con cada arma emocional disponible, cuando sería mucho más fácil rendirte, cuando cada célula de tu cuerpo está cansada de pelear, pero sigues de pie de todas formas. Se mide en el amor que das cuando te han dado odio, cuando habrías estado justificada en volverse amarga, cínica, cerrada, pero en su lugar eliges permanecer abierta, vulnerable, capaz de amar de nuevo. Se mide en la vida que construyes cuando te dijeron que no merecías nada, cuando las probabilidades estaban completamente en tu contra, cuando cualquier persona razonable habría dicho que era imposible, pero lo hiciste de todas formas, porque lo imposible es solo otra palabra para lo que aún no se ha hecho. Esa es la herencia que importa, la que se transmite no a través de papeles legales, sino a través de historias compartidas en porches, a través de conversaciones tarde en la noche con hijos que hacen preguntas difíciles, a través del ejemplo silencioso de levantarse cada mañana y elegir vivir auténticamente. Esa es la herencia que nadie puede quitarte jamás, que ningún abogado puede dividir en un divorcio, que ningún juez puede asignar a otra persona. Es tuya, completamente tuya, para siempre. Y ese dólar que alguna vez representó mi humillación más profunda, mi momento más oscuro, la confirmación de todos mis peores miedos sobre mi propio valor, ahora representa mi triunfo más grande. No el triunfo de la venganza, porque Ricardo sigue siendo miserable y eso no me da alegría, solo una tristeza distante por el hombre que pudo haber sido si hubiera elegido el amor sobre el control. No el triunfo de la riqueza, porque aunque la propiedad tiene valor económico, las cosas que más me importan nunca tuvieron precio, sino el triunfo de la autotrascendencia, de la mujer que se negó a permanecer definida por el momento más bajo de su vida, que tomó ese dólar de desprecio y construyó sobre él un imperio de dignidad. Porque al final entendí esta verdad fundamental. Yo valgo mucho más que eso. Siempre valí mucho más que eso. Y finalmente, después de años de olvidarlo, de permitir que otros me convencieran de lo contrario, de ver mi reflejo a través de los ojos críticos de personas que nunca me amaron realmente, finalmente lo sé. Lo sé en lo más profundo de mi ser, con una certeza que nadie puede sacudir, con una convicción que ninguna cantidad de abuso futuro podría quebrar. Y esa certeza, ese conocimiento inquebrantable de mi propio valor, es la verdadera herencia que recibí. No de don Ernesto, no de la propiedad, sino de mí misma, para mí misma. Y nadie, nunca jamás, podrá quitármela.